Bueno, una feliz noche para todos y todas, en el buen nombre del Señor Jesucristo. También sean bienvenidos los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos y todos sean bienvenidos en esta noche a este culto que tenemos en esta noche. Pues también damos saludos a los hermanos que están viendo la página, en donde quiera que se encuentren, va que la gracia del Señor puede estar con todos ellos, va. Bueno, hoy vamos a tener un tema de la Sagrada Escritura, va. Vamos a basar nuestro estudio de la palabra del Señor en lo que dice el apóstol Pablo en segunda a los Corintios capítulo 3, verso 18. Señor dice, por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo somos transformados nosotros? Como en un espejo. Dice que así como la gloria del Señor, dice, cuando el hombre fue creado, dice que tenía o reflejaba plenamente la imagen de Cristo. Dice que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. En el camino a Cristo dice que todos sus pensamientos eran como puros, sus designios santos, y no había ninguna nota discordante, ninguna inclinación al pecado. Pero por el pecado, su naturaleza, ¿qué pasó? Se pervirtió. Entonces, y el hombre cayó de su estado de santidad a la condición de un pecador. Y ya no pudo tener la imagen de su creador. Entonces, pero a través del plan de la salvación, Dios quiere volver a que nosotros tengamos la imagen de Cristo. Entonces, pero hay ciertas cosas que tenemos que hacer para llegar a tener la imagen del Señor. Hubo alguien que pidió ver la imagen de Dios. ¿Quién era ese? Moisés. Cuando estaba en el monte, dice, Señor, muéstrame tu gloria. Pero el Señor le dijo, no puede verme hombre y vivir. Pero sin embargo, Dios le mostró algo importante. Le mostró su carácter. Dice que Dios le dijo, Jehová, dice Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, grande en misericordia y en verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dice tendrá por inocente al culpable. Entonces, nosotros comprendemos que la gloria de Dios es su carácter, reflejada en la ley de Dios. Vamos a ver, aquí hay un comentario del Espíritu de Profecía que dice, cuando uno se familiariza con la historia del Redentor, descubre en sí mismo serios defectos. Su desemejanza con Cristo es tan grande que ve la necesidad de cambios radicales en su vida. No obstante, estudia con el deseo de llegar a ser como su gran ejemplo. Capta el aspecto, el espíritu asomado maestro, contempla, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y es transformado. ¿Cómo es transformado? A la misma imagen. Entonces aquí dice que nosotros, cuando contemplamos a Cristo, vemos nuestros propios defectos. Vemos el contraste entre la santidad de Dios y nuestra deformidad. Entonces, pero si queremos llegar a ser semejantes a Cristo, debemos contemplar que hay solamente un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que debemos seguir? Es Cristo, ¿va? Ese es nuestro ejemplo en todas las cosas. Entonces, antes de eso, antes de proseguir, vamos a ver cómo se logra tener la imagen de Cristo. En el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1 y 2, el Señor dice así, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener la imagen de Cristo? Tenemos que contemplar al autor y consumador de la fe. No tenemos que contemplar los defectos de nuestros hermanos. No tenemos que ver al pastor, ¿va? O a los que yerran, o las circunstancias. Solo tenemos que contemplar a aquel que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Solamente él, ¿cómo era? Era perfecto. Entonces, pero a través del ojo de la fe, tenemos que contemplarlo a él. Dice, pongamos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Un ejemplo que siempre me sale a relucir a mí es que cuando Moisés anduvo en perfección toda su vida, pero en una ocasión él desvió su mirada hacia la circunstancia y cayó, y por eso no pudo entrar a la tierra de Canaán. Entonces, pero Pablo decía que Moisés se conducía como viendo al invisible, pero cuando lo dejó de ver, ¿qué pasó? Él cayó. Por eso nosotros no necesitamos, siempre contemplar a Jesús. Ese es nuestro blanco. No tenemos que dirigir nuestra mirada en ninguna cosa, ninguna atracción terrenal. Puede hacer perdernos el alto ideal al cual hemos sido llamados. Ahora, aquí también el apóstol Pablo dice en Hebreos 4, verso 16, ¿qué tenemos que hacer también? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Dice que el que es, hay uno que comprende nuestra flaqueza, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces tenemos que doblar nuestras rodillas y elevarnos por encima de la bruma de este mundo. Entonces, contemplando, hay un párrafo que dice el Espíritu de Dios, contemplando es como somos transformados. Yo he visto así, digamos, parejas de casado. Tanto se contemplan que tratan de imitarse el uno al otro. Y con el tiempo llegan a ser tan semejantes. Un ejemplo, cuando yo vivía aquí, yo vivía con el hermano Alonso Maya, Entonces, hermano Alonso siempre lo tuve como un perfil, siempre lo aprecié y trataba de imitar su vida, que en ciertas ocasiones yo me sentía como que hablaba como él. Entonces, pero nosotros tenemos que imitar ¿a quién? A Cristo. Pero para eso tenemos que tener una comunión estrecha y viviente todos los días de nuestra vida con Él. Para fin de que nos seamos parecidos a Él, Entonces, tenemos que acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Hay unos versículos muy importantes que vamos a leer ahorita, que está en el libro en la carta a los Colosenses, capítulo 3. Lo que la inspiración nos exhorta de esta manera. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, si buscamos las cosas arriba, tenemos que pensar en ¿qué? En las cosas de arriba. Si hemos resucitado, si estamos con Cristo, tenemos que solamente pensar en las cosas de arriba. Dice, haced pues morir vuestros miembros que están en la tierra, fornicación,
impureza, pasión desordenada, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia, en los cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra sucia de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y vestido del nuevo, el cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Entonces, ¿cuántas cosas tenemos que hacer? Despojarnos de todas esas cosas, ¿va? Del viejo hombre. Tenemos que dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras sucias. Dice Pablo que nosotros debemos tener la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Tenemos que pensar como él pensaba. Las palabras, las acciones, todos los impulsos, aún las cosas más íntimas de nuestra vida, tienen que ser como fue Cristo. Dice que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces nosotros tenemos que buscar la transformación interior de nuestra mente, de nuestro corazón. Tiene que ser transformado desde adentro. El carácter, dice que un carácter noble no se hereda y tampoco se da por la casualidad. ¿Cómo se da el carácter noble? Sino que viene del cielo, ¿va? En el deseo de toda la gente, dice ahí, cuando el Espíritu de Dios se posesiona el corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. Dice que la alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. También allí mismo dice que nadie ve esa mano que se alza, pero la bendición viene cuando el alma se entrega por fe a Cristo. Entonces, ¿dónde consiste la prioridad de nuestra transformación? Cuando entregamos todo a Jesús. No tenemos que dejar reserva. Esto ha costado mucho tiempo, ¿va? Pero si nosotros entregáramos todo el corazón, seríamos llenos del Espíritu en toda la plenitud. El Espíritu Santo no se da por medida, cierto, ¿va? Pero si nosotros lo recibimos, va a depender del grado que nosotros nos consagremos a Dios. De manera que nos entreguemos diariamente a Él. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, entonces Él va a quitar, ¿qué? Todas nuestras deformidades, todos esos efectos, enojo, ira, malicencia, amargura. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ser semejantes a Cristo, semejantes a Él. Dice que somos transformados de gloria en gloria, como por el espejo del Señor. Bueno, también vamos a leer aquí en la epístola a los Efesios, si no estoy mal. Capítulo 4, verso 22 en adelante. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a la concupiscencia, a las concupiscencias engañosas, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Antes trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padeciera necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y sirva para la edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y gritería y malicencia y toda malicia sea quitada de entre vosotros. Y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también Dios en Cristo os perdonó.
Entonces tenemos que despojarnos de, ¿qué dice? Del viejo hombre y ser semejante al Señor. Dice que la santidad, ¿va? De la santidad es algo maravilloso, pero no se consigue a través de sentimientos. Dice que no es el arrobamiento o caer en éxtasis, sino que es obediencia a los mandamientos del Señor. Hay personas, ¿va? Que nacieron como buenas, ¿va? Pero en el futuro se hicieron malas. Pero todo fue eso, un proceso. Una persona se convierte en perversa de la noche a la mañana. Así también nosotros no nos convertimos perfectos de la noche a la mañana. Todo lleva un proceso. Y eso debe ser una entrega continua al Señor. Por eso dice en la pluma inspirada que la santidad no es obra de un momento, de un día, una hora, sino que es de toda la vida. Nosotros tenemos que perdernos en la gloria. Va a llegar el momento en que el Señor va a ver plenamente reflejada su imagen en nosotros. Así como el metal va, dice que entre más fuego lleva, más brilla. Entonces el fuego prueba los elementos. Entonces el oro dice que tiene que ser probado, refinado, pasa por el fuego. Entonces entre más fuego lleva, más resplandece. Dicen que para amoldar las cosas, ¿va? Digamos, hacer las joyas, entonces el oro o la plata está preparada para recibir el molde que quiere cuando el hombre que la está efectuando ve su imagen reflejada en él. Entonces así nos pasa a nosotros. Dice que el Señor nos va a refinar como al oro y como la plata y va a hacer que resplandezcamos. Cuando Moisés dice que bajó del Sinaí, ¿cómo miraron los israelitas su semblante? ¿Se acuerdan ustedes? Dice que resplandecía, había una luz en él. Era la gloria, ¿va? De Dios. Aunque él no sabía. En el conflicto de los siglos dice que los santos en el tiempo del fin bajarán a las ciudades con santa consagración y sus rostros brillan como brillaba el rostro de Moisés. Entonces necesitamos llegar a esa altura, ¿va? Cristo menciona también de que en el reino de Dios, los hijos de Dios resplandecerán como el sol. Entonces, esa es la santidad. Cada vez tenemos que buscar una altura. No hay alturas que nosotros no podamos superar. Recordemos, la iglesia es defectuosa en el momento. Es militante. Pero cuando venga Cristo va a ser una iglesia como triunfante. El apóstol Pablo dice que vamos a leer ese pasaje. En Efesios 5, 26 en adelante dice, para santificarla limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando venga el Señor, ¿qué va a haber en nosotros? Va a haber una iglesia gloriosa, sin mancha y santa. Y dice que no va a haber arruga ni cosas semejantes, sino que será perfecta. Así como dice la profecía, ¿va? ¿Quién es esa que se muestra radiante como el alba, esclarecida como el sol, imponente como un ejército en orden? Del Señor va a haber una iglesia que viene, ¿va? Con la panoplia de la gloria eterna. Y aún los enemigos van a contemplar ese resplandor. Dice que yo haré, dice, que los de la sinagoga de Satanás adoren a las plantas de vosotros. En el conflicto de los siglos, allí dice que los impíos caerán postrados a los pies de los santos. Van a contemplar el rostro de los santos como era el rostro de Moisés. Hay una gloria, va, que los envuelve a todos. Entonces, hermanos, recordar, va, que lo más importante que Dios quiere de nosotros, ¿cuál es? Es nuestro corazón, un corazón transformado a la imagen y semejanza de Él. Las personas dicen, va, Dios lo que quiere es el corazón. Están en lo correcto. Así es. Pero ese corazón debe ser transformado. Todo lo terrenal
y todo lo carnal tendrá que ser erradicado. Toda aquella escoria va que hay en nuestra vida, nuestro corazón, va a ser quitado. Entonces, hay un ojo que ve todo y él contempla a los hijos del Señor y ve qué es lo que necesita. El Señor sabe nuestras luchas, nuestro esfuerzo por alcanzar una norma más alta y él da la victoria. El Espíritu Santo dice que el que transforma nuestra vida. Él quita todas esas manchas y entonces establece la imagen de Cristo. Hermanos, esto es lo que tenía que decirle a todos ustedes, ¿va? Entonces, todos nosotros podemos ser santos. Todos podemos llegar allá a reinar con Cristo, pero antes de eso, el Señor quiere que seamos santos como Él es santo. Pero no se logra solamente por un esfuerzo, sino que tenemos que ser santos todos los días, en todos los momentos de nuestra vida. No tenemos que desconectarnos de la fuente divina. Del cielo viene el poder, pero tenemos que asirnos, ¿va?, de la mano del Todopoderoso. Tenemos que aferrarnos por la fe de los méritos de Cristo. Recordar más que solamente la justicia de Cristo implantada en nuestro ser podrá hacer que nosotros reinemos con Él para siempre. El Señor nos bendiga en esta noche.